Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando en la última parte de este bloque. Este sería el último tema que nos correspondería para este. Es un tema en el cual sale como un resultado, consecuencia de todo lo que hemos visto ya previamente. Es decir, ya hemos estudiado funciones, hemos calculado sus integrales, ya sabemos algunas técnicas para calcular integrales. A veces primero empezamos con rectángulos, después fuimos con regiones de tipo 1, tipo 2, y ya, bueno, el teorema de cambio de variable nos dio un método para poder calcular integrales sobre regiones un poquito más complicadas que simplemente tipo 1 o tipo 2. El día de hoy vamos a ver una aplicación que tienen las integrales para calcular lo que se conoce como área de gráficas. ¿De acuerdo? Ustedes saben, por ejemplo, que si tienen una función, o sea, en cálculo 2 nosotros sabemos que si tenemos una función que está definida sobre un intervalo a, b, y que va a los reales y que vamos a suponer de momento continua, entonces nosotros automáticamente identificamos pues en su gráfica como una región que vive en R2, ¿no? El intervalo lo definimos aquí o lo identificamos en el eje de las X y pues bueno, sobre el eje de las Y identificamos lo que sería para nosotros su gráfica. ¿De acuerdo? Y algo que se conoce o que se puede calcular mediante uso de cálculo, vaya, básicamente, un poquito aplicando con cálculo 3, es poder calcular la longitud, o sea, esto es la gráfica de la función. Esto es la gráfica de la función y pues bueno, nosotros sabemos calcular la formulita para cuánto mide esa curva. ¿De acuerdo? Es un resultado que sale con integral. Lo que nosotros pretendemos ahora es como hasta cierto punto tratar de extender este resultado. Vamos a tener una función, ahora, ¿qué pasaría? Perdón. ¿Qué pasaría si ahora tuviéramos una función que no esté definida sobre un intervalo precisamente, sino que esté definida, por ejemplo, para empezar, sobre un rectángulo? ¿De acuerdo? Un rectángulo que vive, por ejemplo, nada más para fines prácticos del dibujo en R2 y que va a los reales. ¿De acuerdo? Con las funciones que hemos estado trabajando. Donde de momento, repito, nada más como para fines prácticos de lo que voy a hacer aquí, es un rectángulo. Nosotros sabemos que la gráfica de una función de esta naturaleza, una función que tiene como dominio un subconjunto de R2 y que cae a los reales, pues su gráfica es una región que vive en R3. ¿De acuerdo? O sea, tendríamos que dibujar el plano cartesiano, el plano euclidiano. ¿De acuerdo? Nuestro rectángulo estaría en la parte de abajo, que sería, no sé, algo así. ¿No? Este sería, por ejemplo, nuestro respectivo rectángulo. Y pues bueno, lo que se hace en cálculo 3 es técnicas para poder graficar esta función. ¿De acuerdo? Lo que se conoce como curvas de nivel. Nosotros sabemos que con curvas de nivel es posible más o menos identificar cuál es su gráfica. Y pues bueno, la gráfica es algo que vive en R3. ¿De acuerdo? Esta parte, esto que está aquí como una especie de sabanita, es lo que correspondería a la gráfica de la función. Entonces, nuestro objetivo ahora, lo que vamos a hacer a continuación, es tratar de dar la forma en cómo se puede calcular el área de esta función. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo será calcular el área de justamente esta parte. Calcular el área de esto, porque al final pueden pensarlo como si fuera una especie de sabanita. Entonces justamente veremos cómo es que ocupando unas técnicas de cálculo 3 junto con lo que estábamos viendo previamente, nos va a dar una formulita para poder calcular el área de esto que nosotros pretendemos hacer. ¿De acuerdo? Obviamente lo vamos a hacer con particiones, aquí con un poquito de aproximaciones, al igual que como lo hicimos con Riemann. No sé si recuerden cómo hicimos la prueba, entre comillas, del teorema de cambio de variable. Pues bueno, haremos un argumento similar para poder dar la formulita que nos permita calcular el área de esta gráfica que aquí se está representando. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, bueno, de momento vamos a suponer que la función f pues cumple todo. Ya veremos sobre la marcha qué es lo que le podemos pedir para que se pueda calcular sin ningún problema. Entonces, muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bajo un poquito más. Entonces, vamos a empezar con una función. Vamos a empezar con una función f, que esté definida, decíamos, en un rectángulo R, que esté en R2, que vaya a los reales. Le voy a pedir el momento que sea acotada, ya veremos después qué más condiciones le podemos pedir.
Y lo que vamos a hacer es tratar de calcular lo que les decía hace un momento, el área de esa gráfica, pero por aproximaciones. Entonces, para ello, una manera de hacer aproximaciones es mediante particiones, así como, por ejemplo, cuando hacíamos en cálculo 2, que para poder calcular el área debajo de una curva se hacían particiones, o cuando lo hicimos en este mismo curso, cuando empezamos a ver integrales, también lo hicimos con particiones. La idea es continuar con esa misma tendencia. Entonces, vamos a tomar una función f y vamos a tomar p igual a P1, cruz P2, una partición del rectángulo R. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a suponer que P es una partición del rectángulo, o sea, el rectángulo R lo vamos a tomar en cuenta como si fuera el intervalo A, B, cruz C, D, nada más para fines prácticos de notación. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues bueno, la primera partición P1, pues sería no sé, podemos ponerle T1, bueno, T0 que coincide con A, después T1, después T2 y así la partición cualquiera que se vaya hasta el último elemento que me dé hasta B. Y al mismo tiempo, P2 que sea la partición que me genera S0, que sea el extremo derecho, dígase C, que continúe con S1 hasta llegar hasta SM, ¿de acuerdo? No necesariamente deben de tener el mismo, y que esto me dé el elemento D, ¿de acuerdo? O sea, son particiones, tanto P1 es partición de este intervalo, como P2 es partición de este intervalo. Y entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente, voy a tratar de hacer un pequeño dibujito. Voy a subir un poco. Nosotros estamos tratando de calcular el área de la gráfica de la función. Ya habíamos quedado, bueno, ya habíamos hecho previamente un pequeño dibujo en el plano euclidiano, en R3. ¿De acuerdo? Ya teníamos por ahí dibujado, incluso en el dibujo lo hicimos, que teníamos por ahí nuestro respectivo rectángulo. ¿Sale? Esta parte que está aquí abajo, la que se proyecta sobre el eje de las X, pues es AB. La que se proyecta sobre el eje de las Y es C y D. ¿De acuerdo? Y lo que estamos haciendo es simplemente particiones, ¿no? Estamos partiendo el rectangulito como lo hemos hecho a lo largo de este bloque, bueno, del anterior bloque. ¿De acuerdo? Estamos generando rectangulitos. Cada uno de estos rectangulitos los vamos a llamar R, I, J. Es decir, será el producto de TI más 1 con TI cruz SJ más 1 como ASJ. ¿De acuerdo? Cada uno de estos rectangulitos que yo tengo aquí. ¿Sale? Sobre cada uno de estos pequeños rectangulitos, pues bueno, nosotros tenemos aquí su respectiva grafiquita. Y entonces lo que nosotros queremos calcular, ¿de acuerdo? Lo que pretendemos calcular es el área de esta pequeña parte, ¿de acuerdo? O sea, esto que estoy dibujando acá, muchachos, es simplemente una pequeña porción de lo que sería aquí la grafiquita. ¿Sale? Vamos a ver cómo podemos estimar un poquito, bueno, tratar de estimar el área de ese pedazo de sábana a partir del pequeño rectángulo que tenemos en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo es que vamos a proceder para intentar calcular una aproximación o dar más o menos cuánto valdría el área de esta área que yo tengo aquí. Entonces, para ello hay que observar lo siguiente. Voy a ocupar una especie, voy a hacer como un pequeño zoom, bueno, no un pequeño, voy a hacer como un gran zoom, en donde sucede lo siguiente, para que se note esta parte. Entonces, voy a hacer un zoom en esto de aquí. ¿De acuerdo? Tenemos en la parte de abajo un rectángulo, ¿sale? Esto que estoy dibujando aquí es este. Este extremo es el TI, este de aquí es el TI más 1. Este extremo de acá es el SJ, aquí está el SJ más 1. Obviamente aquí tenemos coordenadas, estos puntos que se están cruzando aquí ya son puntos en el plano cartesiano. Y lo que estamos tratando de estimar es, pues bueno, aquí lo va a mandar a una función, la función a este punto lo va a mandar a otro punto, ¿de acuerdo? Este punto de acá atrás, pues lo va a mandar a su respectiva altura, y este punto de acá atrás lo va a mandar a su respectiva altura. Y se me va a formar esta sabanita que aquí estoy dibujando, bueno, esto que estoy dibujando en grande, pues es simplemente este de aquí, nada más que está trasladado
a esta parte. ¿Sale? Es como si hiciéramos una lupa. ¿De acuerdo? Espero que se entienda. O sea, lo único que hice fue esto. Ay, esto de aquí. Uy, esto es eso de ahí. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues bueno, lo que queremos calcular entonces es esta área. Este pedacito de sábana que aquí se nos formó es justamente lo que trataremos de ver cómo es que se relaciona o cómo es que podemos calcular una aproximación para el área a partir de este rectangulito que tengo aquí abajo. ¿De acuerdo? El rectángulo que tengo aquí abajo, este es el respectivo R, I, J que tenemos definido aquí, ¿sale? Este es uno de estos. Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al igual como lo hicimos para dar la idea de cómo calculábamos o cómo es que estimábamos el área de una función para el cambio de variable, cuando teníamos un rectángulo y que lo mandábamos, aquí vamos a hacer algo parecido. Lo voy a retomar. Lo que hicimos en aquel entonces fue tomar, pues mira, tú no sabes qué forma tiene este como tal, pues puede estar un poquito, así como una lámina o incluso puede estar muy ondulado, no sabes cómo es, pero sí puedes aproximarte a cuánto vale el área de esa parte. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar este punto como de partida y vamos a construir este vector y al igual que en el otro vamos a construir este vector. ¿De acuerdo? Pero lo que pretendemos ahora es tratar de calcular el área de con estos dos vectores que acabamos de generar, vamos a tratar de calcular su área de esos dos. ¿De acuerdo? A este vector lo llamaremos a este vector de acá abajo lo llamaremos B, y lo que haremos es completar el paralelogramo, y al igual como lo hicimos en la vez pasada, pues trataremos de estimar el área de estos dos. ¿De acuerdo, muchachos? Porque al final es lo que nosotros pretendemos. Para ello hay que observar lo siguiente. El punto de aquí, o sea, lo que vamos a hacer es ver justamente quién es este A y quién es este B. Para ello vamos a observar que este punto de aquí abajo es el que tiene coordenadas. Estos 4 puntos en el plano cartesiano tienen sus respectivas coordenadas. Este punto que está en esta altura es justamente la imagen. Perdón, déjenme ver si estoy viéndolo bien. Este punto, vamos a tomar, no, pero es que no era ese de ahí. Perdón, chicos, voy a borrar. Ese A y ese B no era del otro lado, por eso me confundí. Ok, este punto lo manda aquí arriba. Este punto es el que tiene coordenadas de I, SJ, y la imagen TI, SJ. Arriba, este, es el que tiene coordenadas TI, SJ más 1, y la función aplica TI, SJ más 1. ¿De acuerdo? Este punto es el de aquí y este punto es el de acá. Este punto de aquí arriba, que te voy a señalar, este es el que tiene coordenadas TI más 1, SJ, y la imagen de TI más 1 con SJ. Sale, está un poquito amontonado, pero bueno, creo que mejor lo borro para que no se haga más amontonamiento. ¿Sale? Esta parte déjenme borrarla. Ok, entonces tengo 4 puntos esenciales. El punto que se levanta con este extremo de este intervalo, el punto que se levanta con este extremo del rectángulo, perdón, y el punto que se levanta con este extremo de este rectángulo. ¿De acuerdo? Estamos generando la capita o la ondulación, como le quieran llamar. Tenemos ahí completada una parte de la gráfica. Esto sigue siendo esto de aquí. ¿De acuerdo? Lo que pretendemos nosotros es tratar de estimar cuánto vale el área de esta parte, o sea, de esto que estamos aquí señalando. ¿Sale? Para ello, otra vez, nada más el único cambio es que el punto de partida de aquí, bueno, se toma desde este extremo y va hacia acá. ¿De acuerdo? Nada más como para que vaya en orden.
y el otro vector que se toma es este de aquí, ¿no? Que se vamos a llamar B. Este se llama A, y completamos el respectivo paralelogramo. Y lo que vamos a calcular es esta parte. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en otras palabras, vamos a ponerlo aquí a la derecha para que no se hayan confundido. En otras palabras, o en otra forma de decirlo. Aquí tengo la especie de sabanita. ¿Sale? Para esta sabanita le construimos sus 4 vectores, bueno, sus 4 puntos, que es este, es este, es este y es este. Estos son los extremos en donde se levantan, bueno, son los puntos en donde se levantan los extremos del rectángulo. A partir de esto estamos construyendo el respectivo paralelogramo, que es con este punto, ¿no? Que es este de aquí, hacia el otro, que es el que estamos llamando como A, y hacia el otro lado, que es el que estamos llamando como B, y completamos el paralelogramo. Y lo único que estamos diciendo es que es de esperarse, lo que estamos diciendo es que es de esperarse que estas dos cosas, que estas dos áreas, es de esperarse que el área de este sea parecida al área de este. ¿De acuerdo? Donde la parte roja, repito, es la porción, el cacho, voy a ponerlo así, el cacho de gráfica. Y entonces, nuestro objetivo ahora será tratar de estimar cuál es este. ¿De acuerdo? Para ello no pierdan de vista, que estamos levantando 4 puntos. Este punto, este punto, este punto y este punto, que son los 4 puntos del extremo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, hay un pequeño análisis rapidísimo nos va a permitir decir lo siguiente. El punto A, voy a poner aquí una pequeña separación, el vector A se va a obtener como una resta, en donde este se resta con este. Este punto pertenece a la gráfica donde fue evaluado este punto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, según las coincidencias, esto sería la imagen, perdón, sería la resta de F evaluado en este punto menos este punto, que sería TI más 1 SJ, perdón. Ese punto A, perdón, como vive en R2, en R3 tiene las coordenadas TI más 1, SJ, F de TI más 1, SJ. Y ahí se le estamos restando justamente las coordenadas de este punto de acá. El punto de inicio, que es este, con estas coordenadas. Entonces sus dos primeras coordenadas son TI, SJ, y la imagen de eso, ahí está. Del mismo modo, B también se consigue de una forma similar. Voy a ponerlo aquí abajo. B se consigue ahora con este punto, que son de estas coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, B es TI, SJ más 1, F de TI, SJ más 1, ¿no? Ahí están sus 3 coordenadas, menos por la misma coordenada que la de arriba, porque ambos parten del mismo punto. F de TI, SJ. Ahí está. Ahí ya tenemos definidos a nuestros 2 puntos, a nuestros 2 vectores. Lo que nos interesa ahora es tratar de ver cómo se calcula, antes de llegar a eso, antes de seguir con el camino. Hay que recordar una pequeña observación que esto se debe a cálculo 3, o no sé si lo habrán visto en geometría analítica, que nos dice, es una pequeña observación, o un recordatorio, así recordamiento. Un recordatorio. Hay que recordar que cuando nosotros tenemos 2 vectores, A y B, ¿de acuerdo? Y estamos formando nuestro paralelogramo, ¿de acuerdo? El área del paralelogramo, aquí, que se está formando en esta,
en el espacio que aquí estamos en R3. Ay, qué feo quedó. ¿De acuerdo? El área del paralelogramo que se forma aquí. Nosotros sabemos que se puede calcular mediante el determinante, ¿de acuerdo? Pero esto es cuando vivimos en R2. Este paralelogramo vive en el espacio, vive en R3, entonces la formulita es diferente. Pero no significa que no lo podamos calcular. El área de esta región se calcula como el área de esa región se calcula como la norma del producto cruz del vector A con el vector B. ¿De acuerdo? Es un pequeño recordatorio de cómo es que se calcula el volumen de paralelogramos que viven, en este caso, en el espacio R3. ¿De acuerdo? Que es justamente la formulita que vamos a aplicar, porque ya tenemos quién es A y quién es B. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, antes de llegar a eso, antes de pasar a hacer las cuentitas, observemos lo siguiente. Vamos a ver qué nos queda cuando hacemos la resta entre estos dos. Observen que la segunda coordenada de aquí y de acá son iguales. Y entonces, cuando nosotros hacemos un poquito de reducción, nos va a quedar que esto es lo mismo que la diferencia de ti más 1. La diferencia de ti más 1. En la segunda queda 0. Y en la tercera coordenada queda justamente la resta. F de ti más 1 con SJ menos F de ti con la misma SJ. Imitándolo esto mismo, pero ahora con la parte de abajo, nos queda que esto es lo mismo, ¿no? Observando aquí, por ejemplo, decíamos, este y este son iguales. Aquí en este caso, esta primera coordenada con esta primera coordenada son iguales, por lo que nos quedaría simplemente 0. En segunda coordenada nos quedaría SJ más 1 menos SJ. Y aquí le tendríamos que, pues bueno, simplemente la resta. F de TI, SJ más 1, menos la función en TI, SJ. Y hasta aquí parece no haber ninguna, espero, ninguna complicación. ¿De acuerdo? Simplemente observamos que en la segunda coordenada y primera en el segundo, pues ahí quedaba un 0. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Lo siguiente que tendríamos que hacer, bueno, lo que podemos hacer es seguir reduciendo un poquito más. Observen, muchachos, que esta tercera coordenada que nos queda acá, esta tercera coordenada que nos queda aquí, es una resta, al igual que es una resta de acá. Aquí vamos a ocupar el mismo argumento que ocupamos hace la semana, en anteriores bloques, en donde ocupábamos parciales. ¿De acuerdo? Y ocupábamos el teorema del cambio, el teorema del valor intermedio para la derivada, y hacíamos lo siguiente. El teorema lo voy a enunciar un poquito aquí en esta parte de abajo. El teorema del valor medio para la derivada nos decía que una función h de b menos otra función h en a, ¿de acuerdo? Dividida entre b menos a es lo mismo que la derivada evaluada en un puntito. Esto es lo mismo que si yo dijera que h de b menos h de a es lo mismo que la derivada de la función, ¿de acuerdo? Evaluada en un puntito multiplicada por la longitud del intervalo. Este valor, z, debe de estar atrapado entre a y b. Para una función h que esté definida sobre cualquier intervalo. ¿De acuerdo? Lo pongo como a y b, que es generalmente como se pone, pero es para cualquier intervalo. Esta parte es necesaria, ¿de acuerdo? Porque la vamos a ocupar para seguir reduciendo. Observen que aquí, justamente lo que nos atañe, se está haciendo una diferencia. Obviamente aquí, como lo hicimos en aquel entonces, son dos variables. Sí, eso es cierto. Pero, tomando en cuenta que esta variable de aquí y esta variable de acá son la misma, ¿de acuerdo? Entonces la podemos tomar como constante y entonces esta parte poder escribirla de esta forma. El t en i más 1 queda intacto, el 0 queda intacto, pero acá, si se dan cuenta, al hacer la diferencia, aquí estaríamos calculando una derivada, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso, como estamos en R2, sería una parcial de la función f.
Dado lo que está cambiando es la primera coordenada, significa que nuestra parcial es con respecto a nuestra primera variable, que en este caso, bueno, generalmente es la x. Y que se tiene que evaluar en un puntito que vive de ti a ti más 1. Y como la dejamos fija, pues se sigue quedando fija, ¿no? Aquí seguimos dejando SJ y cerramos. La parte de la de abajo hacemos lo mismo, dejamos el 0 que ya estaba, dejamos perdón, aquí me falló, aquí no es TI nada más, aquí es TI más 1 menos TI, aquí abajo también, no, ahí sí lo puse, aquí es TI más 1 menos TI, disculpen, este es TI más 1 menos TI, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo es lo mismo, el SJ más 1 menos SJ la dejamos intacta, y aquí, repitiendo el mismo proceso, nada más que ahora observando que la variable en la primera es donde se está quedando fija, entonces lo que nos quedaría acá, que esto equivale a tener la parcial de la función f, ¿de acuerdo? Con respecto a la variable y, nada más que ahora la ti la estamos dejando fija, habíamos quedado, pero como estamos derivando en la segunda variable, pues significa que el punto, que le voy a llamar aquí phi, y phi j, perdón, porque estamos sobre la segunda, pues queda dentro de este intervalo. Y ya. Parecería que complicamos un poquito las cuentitas, pero realmente no, porque si se dan cuenta, por ahí quedó un ceros, ¿de acuerdo? Y cambiamos una resta por simplemente una expresión, pero aquí también me hace falta. Perdón, chicos, estoy un poquito distraído. Aquí hace falta multiplicarlo, perdón, por la longitud del intervalo. Es decir, hay que multiplicar por cuánto mide el intervalo en el que estábamos dejándolo, en el cual estábamos evaluando, que sería desde aquí hasta acá, ¿no? Que era que estaba moviéndose. Entonces sería multiplicarlo por ti más 1 menos ti. Y en la parte de abajo sería multiplicarlo por SJ más 1 menos SJ. Miren, que hasta cierto punto nos combina, ¿sale? Hay que tomarlo, no hay que echarlo sobre el saco roto. Esta parte y esta parte son la misma. Al igual que esta parte y esta parte quedaron lo mismo. Esta parte nos va a ayudar justamente para lo siguiente. Entonces, para no hacer más largo este video, aquí le voy a dejar, pero continuamos en el segundo video que también les voy a publicar en unos minutos. ¿Sale? Entonces, perdón que me tardé un poquito, pero bueno, ahorita continuamos y terminamos ya para conseguir nuestra formulita. Entonces, aquí le voy a parar para continuar grabando en unos minutos. Ahorita nos